básicas. Solicitamos a las autoridades y académicas y académicos que nos acompañan pasar a la primera fila para permitir la primera presentación, que es la de la doctora Amparo. Muchísimas gracias. Comenzamos con la primera conferencia y la primera participación, y es un gusto poder tener con nosotros a la doctora María Amparo Martínez Arroyo. Ella es bióloga con licenciatura y maestría en la UNAM y doctorado en ecología por la Universidad de Barcelona. Sus investigaciones se han enfocado en las interacciones entre atmósfera, biosfera e hidrosfera, así como las que existen entre la ciencia, el medio ambiente y la sociedad. Cuenta con proyectos y publicaciones tanto académicas como de divulgación, nacionales e internacionales. Por más de 20 años, su trabajo profesional se ha dedicado a la participación de la ciencia en la construcción de políticas públicas para resolver problemas relacionados con ecosistemas acuáticos, atmósfera y cambio climático, participando en diversos organismos internacionales sobre cambio climático global. Fue directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Actualmente es la jefa de Departamento de Ciencias Ambientales en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Así que damos la bienvenida a la doctora María Amparo Martínez Arroyo. Muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto estar en la Universidad de Aguascalientes y por muchos motivos, sobre todo en un congreso de este tipo. Antes de pasar a la presentación, quisiera comentarles un principio casi que tengo y por lo que me gusta mucho poder ir a las universidades y hablar con los jóvenes. Tuve un director de tesis, tal vez alguna vez le ha tocado leer algunos de sus libros, a Ramón Margalef, y él estudiaba unos mecanismos que en biología se llaman mecanismos de anticipación en los organismos, que son todos estos de las abejas, de las hormigas, de los organismos marinos, que sin que peligre su vida en ese momento, tienen mecanismos que los protegen, ya sea que guarden comida, que guarden nutrientes. Todos estos se llaman mecanismos de anticipación. Y él decía que los seres humanos, al ser animales de larga vida y sociales, que hemos perdido prácticamente esos mecanismos desde el punto de vista biológico, pero que en ellos la cultura y la ciencia cumplen ese papel con igual misión de supervivencia para nuestra especie, de dar los mecanismos de anticipación. Entonces, a mí me gusta mucho ir a las universidades porque quienes tenemos el privilegio de poder estudiar, de conocer de hacer estas modelaciones, de conocer las proyecciones de lo que está pasando, no solo en donde vivimos, sino además en el planeta y y en la región, pues tenemos la posibilidad también de comunicar a los demás qué pasa. Y los jóvenes son fundamentales en esto. Estamos en un momento, en el siglo XXI, vamos a vivir con cambio climático. Cada vez va a estar más complicado, y cada vez va a depender más de lo que hagamos o no hagamos a cómo nos vaya. Entonces, me gusta mucho estar en universidades, me gusta mucho estar en Aguascalientes y me gusta que estén interesados en la divulgación de la ciencia porque es el papel que nos corresponde en la sociedad. Entonces, bueno, vamos a empezar con esto. ¿Qué sabemos del cambio climático en México? Voy a empezar con alguna cuestión de marco. ¿Tienen un micrófono? ¿Sí? Porque acostumbro a moverme mucho porque de pronto voy a acabar con el cuello torcido acá. Muchas gracias. Bueno, quisiera empezar a ubicarnos. Tal vez muchas de estas cosas sean muy elementales, algunos lo sabrán, otros no, pero para estar segura de que estamos hablando de lo mismo. Siempre es importante ponernos en contexto. Miren, cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de una parte. Me dicen que no funciona, que se vea con esto, ¿verdad? No se alcanza a ver. Bueno,
Aquí tenemos un sistema Tierra, que ustedes saben que está compuesto por varias partes, por varios compartimentos. La atmósfera, que son la capa de gases que recubre el planeta. La hidrosfera, que es toda el agua que hay subterránea, superficial, todo. La geósfera, que es toda la parte sólida, rocas, la más pesada evidentemente, y la de procesos más lentos. Y la biosfera, que es todos los seres vivos, incluyendo a todos los de la Universidad de Aguascalientes. Esa es la biosfera. Y tiene interacciones todo el tiempo, a distintas escalas de tiempo y espacio, pero todo el tiempo está interactuando. Cuando estamos hablando de clima, y que es diferente a tiempo o meteorología, creo que esto más o menos estará claro, que la meteorología es de corto plazo, es lo que ocurre, lo que tenemos cada día con sus distintas variabilidades, pero lo que ocurre, y el clima es lo que esperamos en un largo periodo de tiempo en una zona que haya, lo que es de por lo menos 30 años de mediciones y una cierta continuidad, incluyendo su variabilidad. Pero cuando hablamos de clima nos estamos refiriendo a ese rectángulo que está ahí pequeño. Esta es una visión de las capas de la atmósfera, que tiene varias capas, la atmósfera con distintas funciones, no voy a entrar a eso porque no tenemos tanto tiempo hoy, pero cuando hablamos de clima nos estamos refiriendo a la troposfera, a esos 12 a 15 kilómetros que están hasta abajo del rectángulo. A veces pasan algunas cosas un poco más allá, como por ejemplo con las cuestiones de la capa de ozono, que ustedes escucharon, la capa de ozono buena, que es la que nos protege de los rayos ultravioleta, está arriba, y ahí logramos pasar con compuestos generados por los seres humanos y que logramos que se fueran hasta allá y empezaran a hacernos peligrar esta capa protectora. A eso ahora se está revirtiendo. Pero cuando hablamos de clima nos referimos a esa parte nada más. En lo demás no está ocurriendo ese calentamiento, y aquí es en donde tenemos posibilidades para que vean que cuando se habla del planeta, no es que no podamos intervenir, ahí es en donde hay clima y es en donde vivimos todos los seres humanos, todos los seres vivos que hay. Y bueno, tenemos suficientes evidencias para saber que el planeta se está calentando. Tenemos suficientes evidencias, como vamos a ver más adelante, cuáles son los compuestos que han hecho que esto suceda. Entonces tenemos una relación, ahí la habrán visto mucho, que es una curva que se empezó a hacer desde 1958 y que está en un observatorio de Mauna Loa, que es con el que se está viendo. Ahora ya hay muchos más, pero es con el que se empezó. Cómo se ve claramente las temperaturas globales y el dióxido de carbono, cómo tiene una relación directa, si lo pueden ver en medio, y cómo, aunque muchas veces nos dicen, bueno, pero es el Sol, evidentemente el Sol es importantísimo para nuestro planeta, es nuestra fuente de energía, pero en este calentamiento que estamos viendo en estos últimos 2 siglos, en la escala humana, no es el Sol el que nos está haciendo esto de manera más importante. Influye, por supuesto, pero no es el Sol. Miren, ahí está la temperatura, cómo va la temperatura en la parte roja, y cómo va la irradiancia del Sol en términos, también desde 1980 hasta el 2020. Evidentemente, esto no parece indicar que sea el elemento más importante, y en cambio aquí lo vemos con toda claridad. Esto ya lo paso rapidísimo porque lo tienen que saber, que es el efecto invernadero, pero es importantísimo que lo tengan muy claro. La mayor parte de nuestra atmósfera está constituida por nitrógeno, oxígeno y argón. Eso es el 99.9%. Pero hay unos compuestos que en muy pequeñas cantidades, como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, óxido nitroso, retienen la energía del Sol. Entra sobre todo a la parte del Ecuador, por eso hace más calor en nuestros países, en los países tropicales, por la inclinación que tiene la Tierra. Entra la energía del Sol y se reparte hacia todo el planeta. Se van haciendo ahí los diferentes climas de acuerdo a la topografía, de acuerdo a todo. Bueno,
pero hay algunas sustancias que permitieron que existiera la vida, como el dióxido de carbono y el vapor de agua, porque atrapaban el calor. Todo cuerpo a donde entra la energía tiene que salir en la misma cantidad. Esa ley se la saben seguramente desde la secundaria. Aquí lo que sucede es que estos atrapan una parte de esa energía que sale y eso se convierte en calor. Entonces dio la posibilidad de que hubiera vida y que hubiera agua en estado líquido y sólido y gaseoso, lo cual ha permitido el desarrollo de nuestro planeta. Pero esto no es que lo estemos descubriendo ahora, aunque ahora sea hablemos más de ello. Esto se descubrió, la primera noción de efecto invernadero fue desde Fourier en 1820. La paleoclimatología también vio que había cambios climáticos que se podían medir y cómo se podían ir viendo qué había pasado. No la puedo dejar de mencionar a la primera mujer que fue la que hizo la conexión entre que era el dióxido de carbono el que hacía este calentamiento. Ella se llama Eunice Foote, y Tyndall, que lo llevó a un nivel de experimentos, un nivel experimental para comprobar que esto pasaba con el dióxido de carbono. Y bueno, Chamberlain, otros, Arrhenius, que es el que más se escucha y que era un químico que se metió mucho a ver qué era lo que ocasionaba que se estuvieran aumentando los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera. Y él advirtió desde entonces que los combustibles fósiles, que el estar sacando de la tierra combustibles que estaban enterrados, quemándolos, estaba alterando la química atmosférica de una manera que iba a hacer que hubiera un calentamiento fuerte. Ya en este siglo tenemos a varios, ya averiguarán después quiénes son. Una parte muy importante de la historia del cambio climático es cómo salió de los laboratorios y llegó a la sociedad. Aquí, por ejemplo, está Charney, un informe Charney que fue muy conocido y que se hizo después de aquel gran reporte del Club Roma que se llamó los límites del crecimiento, y que lo mandó a hacer el Senado de Estados Unidos a los investigadores para saber qué pasaba en particular con el dióxido de carbono. Y él ya había dicho que si se duplicaba la cantidad de dióxido de carbono, había advertido todo lo que se iba a cambiar. Muy cerca de Charney estuvo James Hansen. Aquí me gusta recordar cómo fue al principio cuando lo invitaron fue al Congreso, cuando Hansen sale. Él era el director de una sección de la NASA importante, y pide ir al Congreso. Cualquiera pensaría que se iba a un Congreso académico. No, iba al Congreso de los Estados Unidos a advertirles lo que estaba pasando con el cambio climático y a decirles que era urgente que los gobiernos empezaran a tomar conciencia y hacer algo sobre esto. 1987. Además, debe haber sido una sesión sensacional. Los que tal vez conozcan a los protagonistas de toda esta parte, estaban ahí varios científicos apoyándolo, y fue una sesión muy complicada, pero que hizo que fuera todos los periódicos el tema. Estos son recientes, con James Hansen protestando y deteniéndolo la policía por ello, ¿no? Estos son más recientes. Pero bueno, si a mí me pidieran que les explicara con una sola transparencia cuál es la física del cambio climático, por qué hay un cambio climático, yo creo que les presentaría esta. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro planeta? Que está entrando más energía de la que sale. Y esto lo que hace, en la parte donde les dije que se acumula, lo que hace es que esta energía que no puede salir por estas pequeñas moléculas que lo están impidiendo y que cada vez son más, se dan de manera masiva y se van acumulando, no dejan que salga esto, y cuando no sale la energía se va hacia otras partes del sistema Tierra
y se convierte en calor, se va en forma de calor. Entonces, esto es. Pero, ¿por qué no lo habíamos sentido antes? ¿Por qué pasó tanto tiempo? ¿Y cómo es que esto ha sido de manera tan lenta que todo el mundo pensaba que el cambio climático, que decían muchos locos de la parte de la ciencia, no era cierto, porque pues, de repente pasaba, de repente no? Bueno, porque la mayor parte de ese calor se almacenó en los mares. Y ahora estamos viendo muy claramente, ya están llegando a un límite en este sentido, y en los mares se almacenó prácticamente el 90% de ese calor, está almacenado ahí. El resto vamos a ver ahora cómo está en la atmósfera, en los ecosistemas, en los suelos, pero el 90% ha estado en los mares. Con ese esquema que les presenté del desequilibrio energético, que les digo, esa es la parte física en términos muy resumidos de por qué se está calentando el planeta. Pero todo lo demás es socioeconómico. O sea, el cambio climático no es un fenómeno. El clima cambia siempre, es su naturaleza. Los meteorólogos, aquí lo sabrá Marcela, siempre dicen que lo único constante del clima es su variabilidad. Pero a la velocidad que lo estamos viendo, como lo estamos viendo en la escala humana, no había sucedido esto antes. Y esto nos indica que es por la forma en la que nos comportamos con la naturaleza, por la forma en la que utilizamos la energía, por la forma en la que manejamos los residuos, por cómo, sobre todo por cómo destruimos una gran cantidad de ecosistemas que podrían absorber parte de esta contaminación, y sobre todo por la forma masiva en la que lo estamos haciendo. La producción y el consumo son lo que nos han llevado a esta situación de la manera como lo estamos haciendo. No quiere decir que no la pudiéramos hacer de otra manera, lo podríamos hacer, pero son tantos los intereses que están metidos que hacen parecer como si fuera imposible que se hiciera de otra manera y no solamente quemando combustibles fósiles. Pero las fuentes, o sea, de donde salen las emisiones, son actualmente básicamente las actividades industriales y de quema de combustibles fósiles, todo lo que se les ocurran, transporte en gran medida, lo que se quema y emite, y también la parte del cambio de uso del suelo. Esto ha sido antes más fuerte, el cambio, no más fuerte que las emisiones, pero ha sido más alta en la proporción de cambio de uso del suelo, pero ahora ya se ha cambiado tanto que prácticamente quedamos algunos, el continente de Latinoamérica más o menos, y en África, y todo esto, ya que donde se está quedando lo último que se podía destruir, en muchos de los países desarrollados ya destruyeron lo que había que destruirse o lo cambiaron, y ahora es en nuestros países esto. Pero ¿a dónde se van esas emisiones? Bueno, pues una parte las pueden absorber, no es lo mismo el calor, les estoy hablando ya de la parte de las moléculas. Aquí se va a los ecosistemas, los bosques sobre todo, que lo pueden absorber, los mares, que con la acidificación de los mares está habiendo problemas para esta función de absorción, y la mayor parte se queda en la atmósfera. Bueno, aquí tenemos muchas cuestiones en donde podemos hablar muy rápidamente de cuáles son las características específicas del cambio climático. El cambio climático no se va a dar de manera homogénea en todo el mundo, ni sus impactos van a ser tampoco homogéneos. El que no se dé de manera homogénea, bueno, pues es evidente porque tenemos muy diferentes climas, hay muy diferentes condiciones topográficas, físicas, fisiográficas, pero también lo que está muy claro es que los impactos no van a ser iguales para todos. O sea, el cambio climático no es justo, no lo distribuye entre los que más emitieron, no lo distribuye en los que pueden tener cómo defenderse, va a ser con los menos preparados, con los que estén en las zonas más vulnerables, con los que tengan menos conciencia y preparación para hacer esto. Por eso, y como nuestro país seguramente va a estar una buena parte al menos
en esa categoría. Somos en las universidades, los académicos, todo eso, donde tenemos que estar de punta de lanza para ver que esto se prevenga y hagamos, estemos en las mejores condiciones para enfrentar esto, que las hay. ¿Cómo sabemos que hay cambio climático? A ver, siempre hemos estado diciendo, esto, bueno, el cambio climático ya viene, ya va a llegar, y esperamos que un día amanezcamos y nos anuncien en la televisión, ya llegó el cambio climático, aquí está. No, el cambio climático es un proceso, es una dinámica, y el siguiente paso siempre depende de lo que hagamos en el paso anterior. Entonces sí importa lo que hagamos. Cada emisiones que podamos, cada tonelada que podamos reducir, importa. Cada restauración de ecosistemas que podamos hacer, importa. Porque es como se va dando. Aquí les pongo como ejemplo cómo se mide el clima, cómo está el clima. El clima, como les decía, se considera, para poder decir que en un lugar hay un cierto clima, se toman los datos de todos los días de enero, de febrero, de los 12 meses, a todas las horas, se hacen los promedios, se sabe cómo está durante 30 años. Entonces, con las variaciones que tenga, porque el clima siempre tiene variabilidad, como les decía, ese es el clima, ese pues, se considera el clima de una región determinada. Aquí les estoy hablando del hemisferio norte, junio, julio y agosto, una generalización, pero esto se puede hacer para cualquier ciudad, para cualquier sitio, y les tengo propuestas con respecto a eso para Aguascalientes. Pero, entonces ven en medio que esa es la normal, y las que están a los lados son las anomalías, o la variabilidad que va hacia que esté más frío o que esté más caliente. Y siempre se hace la comparación con respecto a lo que se le llaman climatologías. La climatología de 1951 a 1980 es esa, así se veía, digamos. La climatología de 1990, aquí es un poco tramposo, pero es para que lo puedan distinguir mejor. No puse aquí 30 años, sino que lo estoy dividiendo en este periodo. Pero es la climatología, esto comparado con la climatología de esos 30 años, cómo cambió para 1990 y 2000. Y la climatología de 1951 a 1980, cómo se compara con la que tenemos de 2010 a 2020. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Se dan cuenta cómo tenemos mucho más noches, o mucho menos noches frías, mucho más noches calientes, mucho más días secos? O sea, tenemos la evidencia de que ya estamos en ese proceso. Por lo que no se dice ya el clima cambió, es porque todavía no sabemos qué va a pasar. Todavía sigue el proceso, y les repito, hay muchas inercias en el clima, y muchas partes que van a funcionar, que funcionan así de manera larga y que ya no los podemos parar, pero hay otras que sí tienen que ver con lo que hagamos. ¿Llevo mucho ya? Bueno, nada más decirles que en todo esto hay que tomar en cuenta las escalas. Muchos de los fenómenos de cambio climático se dan de manera abrupta y de manera inmediata. ¿Cómo serían los ciclones tropicales, el aumento de la temperatura, las olas de calor, las inundaciones, el que haya cada vez más enfermedades o que estén distribuidos de manera diferente los vectores que ocasionan algunas enfermedades, como el dengue? Y hay otros que se van dando poco a poco, la salinización, el aumento del nivel del mar, la desertificación, y que hay que estar atentos a todo esto e irlos vigilando, porque además, si bien el cambio climático es global, las manifestaciones son locales, y nadie va a venir a hacerlo por nosotros, nadie va a venir a averiguarlo por nosotros. Lo tenemos que hacer en cada lugar que estemos, en las universidades, tenemos que hacernos un programa de estar dando seguimiento a esto para saber cómo tenemos que responder, porque, como les decía, es heterogéneo, no se va a manifestar de la misma manera en todos lados. Ustedes tienen que saber qué está pasando en Aguascalientes, tienen que saber qué está pasando en cada región, con qué tipo de organismos hay unos cambios, las diferentes cosas, para poderle encontrar soluciones. Y las soluciones son amplísimas, abarcan a todas las disciplinas. Está desde la ingeniería, la arquitectura, de cómo tenemos que construir, las cuestiones de salud, la agricultura, por supuesto, la biodiversidad. El cambio climático del siglo XXI parece ser que está teniendo una gran aceleración.
y es una preocupación actual de que tenemos que verlo. Yo aquí se los puse nada más para que lo vieran. Tal vez el año pasado notaron, este año también estuvo muy caliente, pero el año pasado, por ejemplo, septiembre fue muy impresionante. Estas son las anomalías, o sea, vean el grado de anomalías que hubo en todo el mundo con respecto a todos los septiembres de la climatología 1951-1980. Esto hubo de mayor temperatura referente a esos años. Y aquí miren, se puede ver muy bien, esta es la temperatura de la superficie del mar. Aquí, si se dan cuenta, esta raya que está ahí es naranja, es el promedio de 1991 a 2020, es el promedio que ha habido. Y todas las demás chiquitas son desde 1981 hasta 2023, es el promedio. Fíjense el salto que dio en 2023 esto, con respecto a todos los promedios. Y esto no es para aterrorizar. Si esto lo tuviera que decir en la televisión a un público normal, todo esto lo diría mucho más suavecito y con alguna cosa así, porque no se trata de crear terror, pero ustedes son todos universitarios, tienen que entender qué está pasando y tienen que tomárselo en serio, porque además, sobre todo los jóvenes, yo dentro de 50 años ya tengo la agenda llena, pero ustedes tienen mucho que hacer todavía, ¿no? Y va a ser el mundo que les toque en todos los sentidos. Bueno, esto es lo que estamos viendo ahora, además, porque el problema no es el cambio climático en sí mismo. El cambio climático viene a exacerbar todo lo que hemos hecho mal, o todo lo que no se ha hecho como se debe, y entonces viene a exacerbar todos los problemas que tenemos ya. Entonces, atacando toda la parte también ambiental, de cómo procesamos los residuos, el agua, los ecosistemas, todo esto, también ayudamos a estar en mejores condiciones para enfrentar el cambio climático. Y aquí, muy rápidamente, porque esto espero que se metan a verlo en algún momento. Lo tenemos lo hicimos cerca de 60 investigadores de 19 instituciones. Esto es apenas el inicio de un reporte desde la academia sobre qué pasa en México por el cambio climático. Siempre vemos lo que dice el IPCC, vemos lo que pasa en el mundo, pero no estamos viendo qué es lo que está pasando en México. Hay investigadores que tenemos mucho tiempo trabajando el tema y decidimos trabajar juntos qué está pasando en México. Y estamos invitando aquí a todos los colegas de Aguascalientes a que se unan a este proyecto y que tengamos también la contribución de Aguascalientes, que tengamos muy claro qué está pasando en cada lugar. Esto les voy a dar una visión rápida para que podamos platicar y no sea solamente la exposición. Pero lo que trae ahí es lo que estábamos viendo sobre cambio climático en México. Una cosa que con este estudio supimos, y lo hicimos con una gran cantidad de plataformas mundiales y locales, es que nos dimos cuenta que la temperatura ha aumentado más el 1.5 que está a nivel internacional, pues es un promedio, y unos serán más y otros serán menos, pero nosotros estamos en los que más, y no tiene que ver con la política ni con los partidos, es por nuestra ubicación geográfica, por el sitio en el que estamos. Y dentro del país, les decía que nada es homogéneo el cambio climático, tenemos dos zonas en donde hay una mayor aumento de la temperatura y más rápido, toda la parte oeste. Han escuchado ustedes tal vez de las temperaturas de 51 grados que se han dado en las olas de calor en la parte de Sonora durante 3-4 días seguidos. En la península de Yucatán está pasando algo similar. Esto, lo que debería de ser evidente es que ya tuviéramos programas ahí de qué estar haciendo ahora, ¿no? No podríamos nada más estarlo estudiando. Tiene que salir de las aulas y todo también el conocimiento para que pueda ir ayudando a que se tomen las medidas adecuadas. Aquí ya tendríamos que tener todo un programa. Aquí es en cuanto a la precipitación, cómo ha ido cambiando.
les voy a enseñar lo que tenemos. Por ejemplo, tenemos las proyecciones de temperatura, las hemos sacado con modelación, que los modelos no son oráculos, no nos van a decir qué es lo que, una cosa precisa, pero sí metiendo los datos adecuados que tenemos de nuestro ambiente, nos pueden dar respuestas, digamos, o pueden combinar de tal manera los datos que les damos, que nos digan las probabilidades de cómo evolucione consistentemente, o sea, siendo consistentes en términos físicos, ¿no? No nos va a decir una cosa que no pueda suceder, pero no quiere decir que exactamente lo que se dice vaya a suceder, tiene varias posibilidades de acuerdo a lo que hagamos o no hagamos. Entonces aquí, por ejemplo, ahí pusimos varios escenarios en donde van de 2041 a 2060, de 2081 a 2100, comparado con lo que tenemos ahora, cómo van a ir los cambios de temperatura si todo fuera perfecto, que sería el negro, si seguimos emitiendo y todo, y el último es si no hacemos nada y seguimos como ahora. Estas serían las proyecciones. Por ahí está Aguascalientes, como a la mitad. Entonces, lo que estamos viviendo ahora es el resultado de lo que ha venido pasando desde siglos atrás. Pero también lo que suceda en adelante tiene que ver también con lo que hagamos ahora. Aquí está para precipitación, es lo mismo. Creo que me estoy alargando, es que voy rápido, pero lo pueden ver aquí en el libro. Y esto es muy importante para Aguascalientes porque las sequías, hay zonas, por ahí se podrá ver, en donde puede ser, con el mejor de los escenarios, aumentaría nada más alrededor de un 2%, aumentaría la lluvia, pero con el que hay actualmente, o los peores, todavía se reduciría mucho más la parte de las lluvias, sería más seco. Tenemos también estudios sobre qué está pasando en el aumento del nivel del mar, en donde tenemos diferencias. Aquí se mezclan la geología y la parte de la fisicoquímica del agua, porque ustedes saben que el aumento del nivel del mar tiene que ver también con la expansión de las moléculas, porque con el calor, no solamente con que haya, pero también hay más evaporación, hay más lluvias en el agua que se quedan ahí, que no pasan a otros lados, pero lo que está pasando por la parte del Pacífico, al menos en la parte de Guerrero, las otras no, es que hay fenómenos geológicos que están levantando las placas, entonces pareciera, o las sumergen, perdón, en Guerrero, entonces parece que no hay tanto aumento del nivel del mar, pero sí hay. Lo que pasa es que ha bajado el suelo. Entonces por eso tenemos que hacer investigación interdisciplinaria, porque si lo hacemos desde un solo enfoque, puede ser que nos confundamos. Si, bueno, aquí no está pasando eso, bueno, metemos a los geólogos, empiezan a ver la batimetría y ven qué es lo que está pasando. Entonces tenemos que hacer investigación interdisciplinaria. En agricultura hicimos también estudios de qué está pasando, hay proyecciones de cuál sería la aptitud del suelo, los cambios que habría en la agricultura. Esto lo tenemos bastante trabajado, les recomiendo, en el libro dicen, además de los autores, los artículos que tenemos sobre esto. En la salud humana, también hay un impacto en México, ya se está observando, ya se está midiendo con las olas de calor, con las enfermedades zoonóticas, con las enfermedades por vectores, que de pronto ahora hay enfermedades que antes ni se hubieran esperado en algunas ciudades y que ya hay porque la temperatura hace que puedan vivir ahí los mosquitos y desarrollarse. La biodiversidad, esto es lo que te comentaba Jesús, de las extinciones locales, que aquí, por ejemplo, el 12% de las poblaciones de 48 especies de lagartijas de ese género se han visto que se han extinguido. Esto, si ustedes pudieran documentar qué está pasando aquí, sería sensacional. Y también, por ejemplo, una cuestión muy interesante, con los bosques, ya se han documentado con bosques de pino encino, migraciones, en donde, como ya está muy caliente, donde están ya las semillas, no germinan ahí, pero como se transportan hacia distintos sitios,
cada vez se han ya medido y todo, migraciones altitudinales donde se están yendo más hacia arriba los bosques, incluso se van sobre pastizales naturales, todo esto, pero están creciendo en otro lado los bosques, pero los cerros se les van a acabar en algún momento, ¿no? Los recursos hídricos es sin duda el eje de los problemas, ya sea porque haya mucho o porque haya poco o porque no haya, o porque esté contaminada. Ustedes saben que los grandes problemas ambientales que tenemos ahora son el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación en todos los sentidos, plástica y de todo tipo. Los recursos hídricos tienen un gran problema y también tienen problemas en términos, lo que tratamos de presentar en esta primera entrega del reporte es en dónde faltan estudios. Y les puedo decir que en Aguascalientes faltan estudios, se necesitan muchos estudios, porque en general se hacen, pues a veces en las zonas donde los pagan los agricultores que tienen más posibilidades, les interesa, otras, pero hay muchas zonas en donde no sabemos qué está pasando con este recurso, aunque, bueno, hay muchas. Los impactos socioeconómicos, pues ya ni se los cuento, pero hay, bajo un escenario de inacción, los costos económicos para México pueden ser realmente muy grandes. O sea, cuando se dice es que no hay dinero para hacer intervenciones para frenar el cambio climático, bueno, es que no están haciendo bien las cuentas, porque lo que va a pasar es que tenemos unos gastos mucho mayores por tratar de recuperarlo. Entonces, esto es muy fuerte. La migración y la pérdida de condiciones para la alimentación en términos locales, en nuestro país que depende tanto del autoconsumo, de la agricultura autoconsumo, en muchas zonas muy pobres, bueno, pues las condiciones del suelo van a ser cada vez menos buenas, y no basta nada más con que la gente pueda tener dinero para comprar algo, sino que tiene que haber que comprar, y si ya no va a haber en los recursos locales va a ser más complicado. Y bueno, lo que está sucediendo es que hay una migración. La migración es multifactorial, tiene que ver con muchas cosas, no solamente con el clima, pero cada vez se ve más de migración que está relacionada con problemas de que se inundó un sitio, de que ya no tienen posibilidades o que ya no tienen posibilidades de seguir sembrando porque los suelos ya están muy secos y ya no dan, en fin, distinto tipo de cosas. Y las ciudades, nada más para hacer un comentario que hablábamos ahora antes de empezar la charla, que en las ciudades se van a dar las luchas más importantes contra el cambio climático, porque es en donde hay las mayores emisiones, en donde hay la mayor cantidad de gente, en donde tenemos la mayor actividad económica en muchos sentidos, y además es en donde estamos en conglomerados que nos podemos comunicar, pues nos podemos organizar para hacer las cosas de manera diferente. Entonces las ciudades son muy importantes, y las ciudades tienen características especiales, por ejemplo, y que se pueden cambiar, y esto ya se está cambiando en muchas ciudades del mundo. Las ciudades tienen un fenómeno que se llama la isla de calor urbana, y que no tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con los materiales con lo que se construyen las ciudades, el pavimento, la forma, los edificios que no dejan circular el viento de manera igual, y la isla de calor se considera, se define como la diferencia de temperatura entre una zona cercana, sin ciudad, o sea, las zonas suburbanas o rurales cercanas, y una zona urbanizada. Entonces hay más calor en general en las zonas urbanas, hay estas islas de calor en donde el pavimento almacena mucho calor, por eso, sobre todo, por ejemplo, a veces en la noche se nota esta cuestión, a veces en el día también, pero a nivel de cambio climático lo que va a pasar es que se va a sumar. Aquí es un estudio que se hizo, que lo hicieron colegas mexicanos y de la UNAM en este caso, con los colegas, en donde ven cuál es la temperatura que se estaría estimando, el aumento de temperatura, las anomalías en 2015, y esas anomalías más la isla de calor, qué temperatura darían en las ciudades.
Y fíjense cómo las que se proyectan para 2050, y si le sumamos su isla de calor, entonces la isla de calor en las ciudades se va a sumar al cambio, a las temperaturas, al aumento de temperaturas global. O sea, va a ser todavía más fuerte en las ciudades. Y para esto hay muchas formas. Aquí hay colegas de la parte de construcción, de materiales, que se está viendo, por ejemplo, los techos blancos, los pavimentos reflejantes. En cada lugar hay que hacer estudios específicos en donde bueno, no hay soluciones mágicas. Hay que estudiar en cada lugar cómo se hace, pero hay soluciones y hay maneras, los arbolados, el aumentar las zonas verdes. Hay muchos mecanismos para ayudar a bajar la isla de calor, y esto lo podemos hacer ya. No necesitamos mucho más que voluntad, organización, y si todos los universitarios de Aguascalientes hacen una campaña y se ponen por toda la ciudad a hacer cierto tipo de actividad, van a ver que esto va a pegar y va a llamar la atención a la sociedad sobre este tipo de cosas. Aquí hay algunos ejemplos: adaptación, mitigación. La adaptación no quiere decir, como piensan algunos, que bueno, es que ya nos resignamos y no vamos a hacer nada. No, la adaptación tiene que ver con reducir nuestra vulnerabilidad. Esa es totalmente local. Tenemos que saber en cada lugar a qué somos vulnerables, por qué somos vulnerables, cuándo somos vulnerables, y esto y para tomar las medidas adecuadas. La mitigación, esa es más universal, esa no es tan local, pero se tiene que aplicar localmente. Tiene que ver con las acciones para reducir las emisiones y para aumentar la captura y el almacenamiento. Esto sería también aumentar las áreas verdes o estas cosas que les he comentado. Y las acciones sinérgicas son aquellas que van a hacer que confluyan varias cosas para disminuir nuestra vulnerabilidad. ¿Qué se les ocurre que puede pasar si hacemos todo lo de adaptación y mitigación, pero la desigualdad y la pobreza siguen iguales? Pues seguramente que no vamos a avanzar mucho. En primer lugar, porque necesitamos más cabezas dando opiniones y actuando. Y si no logramos convencer a toda la gente de que hay que actuar y cómo hay que actuar, pues ya podemos llevarles las mayores soluciones hechas en las universidades y en los escritorios, que no le van a hacer caso. Entonces, el trabajo, también las acciones que reúnan lo que se llama ahora la transdisciplina, que incluya no solamente las disciplinas académicas, sino a los otros sectores y los conocimientos de otros sectores y su participación, es lo que necesitamos. Hay muchos co-beneficios, muchas acciones de adaptación y de mitigación pueden ayudar a otras. Por ejemplo, todos los objetivos de desarrollo sostenible, pues muchas de las acciones que hagamos van a ayudar a que haya menos hambre, a que haya energías limpias, en fin. Todo esto tenemos que buscar las respuestas integradas. Ya pasamos la época en la que cada quien se podía encerrar en su laboratorio, en su disciplina. Para cambio climático tenemos que hacerlo juntos. Los que sean de plano antisociales, mejor hay que irse a otras disciplinas, pero si van a trabajar en un ambiente, tiene que ser trabajando en coordinación con los demás y con las demás disciplinas. Aquí son los contaminantes climáticos de vida corta, que ya no me voy a meter porque se los haría muy largo, pero bueno, entonces esto ya se lo explicaría, pero también son muy fáciles de cortar y tienen que ver con la salud de la población. Por ejemplo, todo el carbono negro se puede cortar muy fácilmente. Finalmente, es lo que les decía, el futuro de la protección ambiental depende de la transformación social y viceversa. Entonces, si no tenemos esta voluntad también, pero además si socialmente no trabajamos, no es un problema personal el cambio climático. Está muy bien todos estos anuncios que se hacen para las cuestiones ambientales, de que, bueno, tira la basura, ahorra agua, todo esto está bien, es indispensable personalmente, pero eso no va a resolver las cosas. Necesitamos hacer acciones sociales con nuestras comunidades, con nuestros entornos en donde estemos, y saber y tener conocimiento sobre el entorno en el que estamos trabajando. Entonces, bueno, esto no estamos solos, en todo el mundo está viendo acciones, en todo el mundo hay sobre todo jóvenes preocupados, y esta es la única esperanza que tenemos
de que vayamos a resolver las cosas bien. Entonces, no quiero dejarlos solo con lo malo, quiero dejarlos también con la esperanza de que podemos hacer muchas cosas. Gracias. Agradecemos a la doctora María Amparo Martínez Arroyo por haber impartido esta conferencia y pido por favor a las autoridades académicas y académicos que nos acompañan el día de hoy, por favor pasen al presidium para poder comenzar con la siguiente sesión de este evento. Muchísimas gracias y me permito presentar en orden de presentación a las o de exposición de las personas que nos estarán acompañando el día de hoy y primeramente le damos la bienvenida a la doctora Elsa Marcela Ramírez López. Ella es ingeniera bioquímica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, cuenta con maestría en bioingeniería por el CIMBESTAF IPN y doctorado en ciencias en el área de bioingeniería ambiental por la Escuela Superior de Ingenieros de Poitiers y la Escuela de Minas de Nantes en Francia. Es profesora e investigadora del Centro de Ciencias Básicas de la UAA, donde ha formado recursos humanos en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Sus campos de especialidad son el tratamiento de las emisiones gaseosas de fuentes fijas cargadas en compuestos orgánicos volátiles por biofiltración, vulnerabilidad de los recursos hídricos y salud, y calidad del aire por muestreo manual y automático de los contaminantes criterio. Cuenta con publicaciones nacionales e internacionales y ha formado parte de la Academia Mexicana de la Ciencia y la Red Mexicana de Recursos Hídricos. Doctora, sí, bienvenida. Le seguirá en la exposición el doctor Joaquín Sosa Ramírez. Él es ingeniero agrónomo por la Autónoma de Aguascalientes, con un doctorado en Ecología Terrestre por la Universidad de Montpellier en Francia. Es profesor investigador del Departamento de Ciencias Agronómicas de la UAA. Ha impartido cursos de pregrado, maestría y doctorado en ecología, manejo de ecosistemas, agricultura sustentable, entre otros, en instituciones como el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad Michoacana. Su vasta producción científica le ha permitido ser miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en el nivel 2. Ha sido integrante de la Red Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la Red Temática de Socioecosistemas y Sustentabilidad. Asimismo, fue director general de Ecosistemas y Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes. Le damos la bienvenida al doctor Joaquín Sosa. Le seguirá el doctor José Jesús Higuera Rodríguez. Es biólogo por la UAA y doctor en Ecología y Biología Evolutiva por la Universidad de Cornell. Es profesor investigador y jefe de Departamento de Biología de la UAA. Ha laborado para organizaciones como Cornell University, Arizona State University, el Gobierno del Estado de Aguascalientes y la Profepa. Es miembro del SNI en el nivel 1. Sus intereses académicos son los patrones macroecológicos, la conservación de la diversidad biológica y la historia natural de vertebrados y víboras. Ha trabajado con bioquímica de venenos, historia natural y distribución de anfibios y reptiles en el centro de México y conservación de víboras. Ha ocupado también diversos cargos directivos en instituciones nacionales e internacionales dedicadas a la conservación de la naturaleza y ha obtenido premios como la presea Juan Luis y Fuentes Lemus al mérito profesional en las ciencias biológicas y el premio universitario a la docencia por la Universidad de Cornell. Así que, doctor José Jesús, sea bienvenido. La siguiente intervención será del doctor Efraín Islas Ojeda. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes desde hace más de 25 años, especializándose en sistemas de producción y desarrollo rural. Es consultor internacional de Livelihoods en el proyecto de cuidado del agua en zonas rurales de Aguascalientes. Actualmente trabaja en comunidades rurales en el desarrollo sustentable a través del uso eficiente del agua, huella hídrica y flujos de agua virtual. Pertenece a la Red de Promoción de la Salud, Educación y Bienestar Psicosocial en Comunidades Rurales Inmigrantes, Red Corimi y CONACYT,
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y es profesor del doctorado y la maestría en Desarrollo Humano e Interculturalidad en el CUSUR de la Universidad de Guadalajara. Doctor Efraín Islas, bienvenido. La siguiente exposición será por parte del doctor Guillermo Sánchez Martínez. Él es ingeniero agrónomo por la UAM Xochimilco, con maestría y doctorado en ciencias forestales por la Universidad del Norte de Arizona. Es investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, en Aguascalientes. Se enfoca en el estudio de aspectos ecológicos, taxonómicos y manejo de insectos forestales de importancia económica y ecológica para México, incluyendo la modelación de su comportamiento en el presente y en escenarios futuros de cambio climático. Además de una vasta producción académica y de divulgación, ha participado en la formación de recursos humanos en al menos 6 universidades y ha realizado transferencia de conocimiento y capacitaciones en instituciones mexicanas como la CONAFOR y la Semarnat, y también de países centroamericanos y también de países de Centroamérica. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y este año se ha distinguido como miembro de pleno derecho de la Sociedad de Honor de Investigación Científica Sigma Xi. Doctor Guillermo, sea bienvenido. La siguiente intervención será por parte del doctor Óscar Arnulfo de la Torre de Lara. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y doctor en Derechos Humanos y Desarrollo por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. Es profesor investigador del Departamento de Derecho de la UAA y miembro del núcleo académico de la Maestría en Investigaciones Sociales y Humanísticas y el Doctorado Interinstitucional en Derecho. Además es docente de la Maestría en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Participa en actividades de investigación, educación jurídica y acompañamiento de procesos populares en Centros de Estudios Jurídicos y Sociales MISPA de Aguascalientes. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores CONACYT en el nivel 1 y actualmente cumple un cargo honorario como consejero del Comité Consultivo Científico de la Comisión Intersecretarial de Organismos Genéticamente Modificados y coordina la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos. Doctor Óscar Arnulfo, sea bienvenido. Y me permito también hacer la presentación del moderador de este panel, que es el doctor Alejandro Padilla Díaz. A nivel licenciatura cuenta con estudios de informática y docencia tecnológica, es maestro en administración por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y realizó estudios doctorales en metodología de la enseñanza por el Instituto Mexicano de Pedagogía y Ciencias de la Computación por parte de la UAA. En esa institución es profesor de tiempo completo en el área de inteligencia artificial desde enero de 1995, ocupando cargos como coordinador de posgrado de ciencias exactas, jefe de departamento de ciencias de la computación y secretario de investigación y posgrado de este mismo centro. Ha sido colaborador y autor de 4 libros publicados, así como asesor o tutor de más de 280 trabajos terminales de titulación, licenciatura, maestría y doctorado. Asimismo, ha sido profesor investigador en el Instituto Tecnológico de León y universidades como la Panamericana, la Politécnica de Aguascalientes y la Cuauhtémoc. Así que sea bienvenido, doctor Alejandro Padilla, y le cedemos el uso de los micrófonos para moderar este evento. Muchas gracias. Y bueno, también quiero dar el agradecimiento a 3 colaboradores más que están por aquí presentes, la doctora Alondra, el doctor Emanuel y el doctor Mario, también el doctor Jesús, que está por aquí. Entre todos nosotros, junto con el doctor Sigal y un servidor, propusimos este panel de cambio climático que la verdad está afectando mucho actualmente. Y voy a comenzar con los panelistas a lanzar preguntas. Por tiempos y por obviedad voy a hacer algunas preguntas, pero voy a tratar de ir tomando de acuerdo al orden que aparecen. Primero tengo a la doctora Elsa Marcela a hacerle la primera pregunta. Y la primera pregunta que tenemos aquí explícita dice: ¿qué papel juegan los recursos no renovables como el petróleo en los modelos actuales de mitigación del cambio climático? ¿Y por qué a menudo no se consideran de manera explícita en dichas estrategias? Por favor. Bueno, buenas
buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. ¿Y qué papel juegan los recursos no renovables como el petróleo? Pues juegan un papel muy importante, primero desde el uso y segundo por la mitigación que tenemos de gases de efecto invernadero. La doctora Amparo ya nos mostraba precisamente varios de esos gases de efecto invernadero que se van hacia la atmósfera por el uso de recursos fósiles, como es el caso del petróleo, y que efectivamente no es renovable. ¿Y esto qué está pasando? Está ocasionando precisamente que la capa de gases de efecto invernadero con la presencia de esas partículas se siga incrementando y esto haga que haya un mayor calentamiento de los mares. Entonces, ¿qué pasa si esto comienza a mitigarse? Bueno, ya se comenzó a utilizar algo de fuentes no renovables, como son el uso de sistemas híbridos, es decir, está usando ahora un vehículo eléctrico, por ejemplo, en este caso, de vehículos eléctricos o híbridos. Pero a mí también me surge a veces una duda, y creo que es algo que también se tiene que estudiar, el uso precisamente del litio, porque el litio pues también va a llegar a ser un recurso no renovable. Es un recurso no renovable, porque se va a comenzar a agotar, además de la manera en la que se está extrayendo. La extracción de litio también ocupa una gran cantidad de agua y aparte de recurso humano. Y el recurso humano pues no está siendo muy bien tratado también. Entonces creo que ahí se tiene que hacer una revisión de realmente si el uso del petróleo, en el caso para fuentes móviles como son los vehículos, es adecuado. Ahora, no va a dejarse de extraer petróleo pues hasta que se agote, ¿no? Tal vez aquí en México se acabe antes que en otros países, que en Rusia, que en China, que en Venezuela. Venezuela tiene una gran fuente de petróleo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no se va a acabar de usar este recurso? Porque simple y sencillamente muchas industrias utilizan productos del petróleo, derivados del petróleo. Entonces, si no tenemos todavía una cultura a nivel mundial para poder mitigar ese uso de ese recurso no renovable, pues las emisiones van a continuar. ¿Van a disminuir un poco? Sí, sí van a disminuir un poco esas emisiones y esto puede favorecer en que el calentamiento global vaya de manera natural en un momento dado. Pero, sin embargo, sí es importante considerar que este recurso sí es no renovable, pero va a seguir usándose. En países como Latinoamérica va a seguir usándose todavía, yo creo que fácil unos 20 años más, hasta que se haga todo el cambio a un sistema eléctrico. Ahora, si usamos energía eléctrica para cargar el vehículo, ¿de dónde va a venir ese recurso? ¿Se lo han preguntado? ¿De dónde va a venir esa energía eléctrica? Si no hemos desarrollado energía usando los mares, que es una fuente de energía. No hemos usado el viento de manera importante. No hemos usado el sol de manera importante. Y aún así, algo que puede impactar menos, pues es el uso de esas tecnologías que pueden ser menos contaminantes. Pero finalmente van a ser contaminantes también. ¿Sí? Tenemos que impactar. Lo que se busca siempre cuando hacemos estudios de mitigación, de riesgo, es encontrar las tecnologías que menor impacten, que tengan el menor impacto, porque todas van a impactar, de una manera u otra, todas van a impactar. Entonces, el petróleo, lamentablemente, yo creo que va a durar todavía muchos años, muchas decenas de años, en las que va a seguir utilizándose. Y mitigarlo, bueno, es parte ya de nosotros, a lo mejor sí de cada uno de los pobladores de este país y de este planeta, de cómo mitigar, cómo disminuir el uso de ese recurso. Pero es un recurso que lo utilizamos y sobre todo sus derivados en todas las áreas, farmacéutica, petroquímica, en todas. ¿Quién trae las uñas pintadas? ¿Qué compuestos creen que trae ahí? Solventes. ¿A qué huele cuando se están pintando las uñas? Así aromáticos, una cosita así. Bueno, son solventes. ¿Con qué se limpian las uñas? Con acetona, producto derivado del petróleo. Entonces, el maquillaje que utilizamos, pues también
Viene de productos farmacéuticos, de productos de cosmetología y son derivados muchos de ellos del petróleo. Trae partículas, trae metales, trae una gran cosa. Si nosotros queremos una pintura que no se nos mueva mucho, que no se nos despinte, pues trae metales y derivados del petróleo. Además, entonces, que mitiguemos un poco, que bajemos un poco el uso de este recurso, pues sí, pero va a ser complicado que lo dejemos realmente de explotar, de extraer del subsuelo. Y bueno, con esto es mi intervención. Gracias. Muchas gracias a la doctora Elsa Marcela. Le voy a ceder la palabra al doctor Joaquín Sosa para que haga una pequeña presentación. Aproximadamente tenemos 6 minutos para cada ponente. Ahorita empecé con la pregunta con la doctora Elsa Marcela, pero vamos a cederle la palabra. Bien, pues qué gusto estar aquí abordando este tema. A mí me gustaría que tuviéramos una visión más global en términos temporales y espaciales. Los cambios climáticos, digamos así en plural, han ocurrido todo el tiempo desde que el planeta inició. Desde hace 4.500, 5.000 millones de años, el planeta ha tenido cambios globales, ¿no? Ya sean provocados por erupciones volcánicas, por caída de meteoritos, por movimiento de las montañas que evitan que entren desde hace, digamos, vamos a llamarle los cambios globales, así en plural. Entre ellos, las últimas glaciaciones, entre ellas la última que ocurrió hace 13.000 años, que fue lo que permitió que el Homo sapiens pasara de Asia a América, y no sabemos si va a haber más de esas glaciaciones. Aún desconocemos cómo funciona el planeta. Ya ven, la ciencia pues está tratando de conocer cómo funciona el universo, el sistema solar, las galaxias, el planeta. Entonces ahí tenemos los cambios globales. Por otro lado, vamos a llamarle el cambio global, que es lo que está ahorita. Hay un grupo de científicos del Panel Internacional del Cambio Climático que está trabajando sobre ese tema. Es un grupo bastante numeroso, de gente muy capaz, y que hablan de... bueno, miren, aquí les muestro esto que les estoy diciendo. Es decir, el Panel Internacional del Cambio Climático dice que hasta ahora ha habido un calentamiento entre 0.8 y 1.2 grados centígrados a nivel global, y que debemos tener cuidado de no alcanzar 1.5 grados centígrados, que ellos consideran que puede alcanzarse en unos 10 años más, 15 años más. Entonces, por ello tenemos que trabajar duro, los seres humanos, y esto tiene que ver ya con los cambios provocados por el ser humano. A partir de la revolución industrial, alrededor de 100 años, ha habido la revolución industrial, y ya como comentó la doctora, pues esto se debe a la industria, la emisión de gases de efecto invernadero, a los coches, tantos coches que circulan por las avenidas emitiendo CO2, por las autopistas de Europa, de Asia, de América. Por eso esa emisión de gases de efecto invernadero está provocando el calentamiento global. Pero no solo eso, también, y lo comentó la doctora, la destrucción, o más bien la transformación de bosques y selvas. Hemos quitado al planeta el 50% de sus bosques y selvas, y claro, incluyendo matorrales xerófilos como los de nosotros, ¿no? Le hemos quitado el 50%. Entonces, esa vegetación pues capta el CO2. Esos suelos que actualmente la agricultura convencional, que usa químicos para nutrir las plantas, usa químicos para controlar plagas y enfermedades, también está provocando esterilización de los suelos, y eso también provoca que esos suelos que no tienen ya contenidos altos de materia orgánica y en consecuencia de bacterias y hongos benéficos, pues ya no capturen el CO2. Entonces tenemos que cambiar eso. Y finalmente tenemos, si gustan me voy a parar, la siguiente, por favor. Tenemos lo que conocemos como variabilidad climática. Aquí, por ejemplo, en un estudio que nosotros hicimos hace 50 años de registro, vean cómo la tendencia de la lluvia en Aguascalientes se ha incrementado. Ahora llueve más que hace 50 años. Es un cambio en la variabilidad climática, vamos a llamarle variabilidad climática. Y en cambio la temperatura de nuestro estado, y coincide con muchos de los... Bueno, yo tuve que leer el libro de la doctora para tener una conexión con ella, y está ocurriendo en otras partes de México.
la tendencia de la temperatura en Aguascalientes está disminuyendo. Evidentemente, si llueve más, hay más nubes y la temperatura disminuye. Vean la siguiente, por favor. Aquí, como pueden ver, también tenemos variabilidad climática. Aquí, como pueden ver, ha habido años con mucha lluvia. Vean los años húmedos que rebasan los 620 milímetros de precipitación pluvial. Como ven, en los últimos 10 años hemos tenido tres años con mucha lluvia. También hemos tenido años que no rebasan los años secos. Por ejemplo, los últimos 2 años, el 2022 y 2023, como pueden ver. Bueno, no importa, pues sí lo notan ahí, ¿no? O sea, ¿cómo ven? Y luego, por ejemplo, el 2011 cayeron 249 milímetros. Eso es lo que llamamos variabilidad climática, son periodos cortos. Y como pueden ver, desde 1980, como ha habido años lluviosos, años más secos, años normales. Aquí la media, aquí en Aguascalientes, son de 520 milímetros. Es la precipitación promedio anual, 520 milímetros. Algunas veces llueve más, otras veces llueve menos, como pueden ver aquí. Y luego, bueno, esta agua que cae en el territorio estatal, pues escurre y eso por las cuencas hidrológicas, y es muy importante saber cuánta de esa agua escurre. Sabemos por los estudios que hemos hecho que del 100% del agua que cae a través de las lluvias, el 90% más o menos se evapotranspira y solo un 9% escurre y 1% se infiltra en los mantos acuíferos. Entonces también tenemos que tener cuidado. Aquí, por ejemplo, lo que estamos haciendo es pues creando áreas naturales protegidas para que esa agua, para que los bosques que tenemos en la Sierra Fría, en la Sierra de Laurel, en el matorral xerófilo del Altiplano Sur, que es el desierto chihuahuense, y en Calvillo, pues esos árboles, esos ecosistemas sanos puedan también infiltrar agua. Y bueno, como me tocó el tema de recursos hídricos y recursos, entonces, bueno, toda esa agua que escurre pues se capta, en este caso en la presa Calle, se infiltra a los mantos acuíferos, y entonces tenemos que tener cuidado cuánto se infiltre, cuánto se evapore, etcétera, ¿no? La siguiente, bueno, ya con eso. Entonces, como pueden ver, pues sí tenemos que tener esas visiones de la magnitud de los cambios climáticos, el cambio climático y la variabilidad climática, y tener cuidado con eso y trabajar para mitigar y trabajar para que... Exactamente, sería todo. Muchas gracias. Bueno, le vamos a ceder la palabra al doctor Cigala, por favor. Gracias, Alejandro. Bien, pues la mía va a ser una participación muy breve, y en ella solamente quiero reflexionar sobre lo que me ha llevado a incursionar en este tema de cambio climático. Como ustedes, la mayoría de ustedes sabe, pues yo soy un obsesionado con un grupo de animales que son las víboras. Me gusta mucho el trabajo en campo, entonces pues quise hacer esta reflexión un tanto personal, como una manera de demostrar que aún alguien como yo, que tiene un foco tan específico, podría tener impacto en este problema que aqueja a todo el mundo, que es el cambio climático. Entonces, por allá quedó el señalador. Sí, nos cambia, pero no alcanza a señalar. Como ustedes deben de saber, los que han escuchado algunas de las cosas de las que yo platico, que algunos a lo mejor ya están un poco cansados de vivir sobre víboras, nuestro país es un país muy afortunado en cuestiones de diversidad biológica. Somos uno de los 6 o 10 o 12, dependiendo del autor que ustedes consideren, de los países con mayor diversidad biológica en el mundo, y dentro de esta diversidad hay muchos grupos en donde México es primer lugar en diversidad. El grupo de las serpientes es uno de esos en los cuales
no existe ningún país con más especies de serpientes en el mundo. Y dentro de las serpientes, una familia de serpientes es la de las víboras, y también somos el país más rico en víboras del planeta. Tenemos alrededor de la quinta parte de la diversidad de víboras que hay en todo el planeta, y tenemos, pues, depende del autor que ustedes consideren, pues, alrededor de 74 especies de víboras. Estas víboras están organizadas en diferentes grupos, en diferentes géneros. Ahí simplemente pongo el listado de los géneros y el número de especies que hay de víboras en cada uno de estos géneros. Para los que les gusten las filogenias, ahí está cómo están relacionadas también entre sí estos animales. Y solamente voy a presentar 3 diapositivas para ligar esto con cambio climático. Estas víboras pues me han llevado a recorrer el país en busca de las diferentes especies. Ahí en estrellitas pueden ustedes ver los lugares en donde hemos estado, en algunos lugares haciendo proyectos de largo plazo, en otros simplemente visitado para encontrar alguna especie de víbora. Entonces pues me ha permitido visitar no quisiera todo el país, pero gran parte de nuestro país en busca de estos animales, y las hemos encontrado en diferentes sitios. Y como les decía, tengo 3 diapositivas nada más representativas de víboras y su importancia, ¿no? Uno de los grupos que me llevó a incursionar en este grupo taxonómico son las serpientes de cascabel, y en varios de los lugares en los que hemos trabajado, trabajamos con serpientes de cascabel que están especializadas en hábitos de montaña. Entonces, como decía la doctora Amparo hace un momento, pues los animales y las plantas podrán irse moviendo siguiendo las condiciones climáticas de su preferencia, pero los que viven en los lugares de las cimas de las montañas, pues esos ya no tienen a dónde ir, a menos que les salgan alas a las plantas y a los animales. Uno de estos organismos pues son las varias especies de serpiente de cascabel, y esto es algo que es muy común en diferentes géneros de víboras. Aquí en esta diapositiva pues tienen ustedes al género Ophryagus. Varios de estos animales están especializados en habitar las zonas más altas de los bosques mesófilos de montaña, que es uno de los ecosistemas más amenazados en nuestro país, y si además de eso le agregamos que están solamente en las partes altas, pues vamos a encontrar pues, que su hábitat va cada vez a verse más y más restringido. Hay especies como las que están en el género Cerrophidium que tienen ustedes aquí. Es una especie, Cerrophidium soxilorum, una especie de serpiente que habita en los Altos de Chiapas, y su nombre científico del género es Cerrophidium, que significa serpiente de montaña. Y también ahí habla de la fragilidad que tiene, porque están muchas de ellas en los últimos reductos en donde pueden estar. Entonces, pues sí habrá a lo mejor algo de adaptación, pero muchas de estas especies de víboras que tenemos en nuestro país, y la mitad de las especies de víboras que están en nuestro país están aquí y nada más aquí en México. Entonces, pues esto es un grupo que muestra la importancia de cómo el que desaparezca, pues desaparezca de la faz de la Tierra, ¿no? Y esto último lo he estado incursionando con la doctora Alondra Encarnación. Es un tema en el cual pues yo muy recientemente incursioné, pero estamos ya tratando de ponerle datos cuantitativos a qué tan amenazadas están, y de los poquitos estudios que hemos hecho, los que tenemos unos pocos años trabajando en esto, pues la situación es muy desalentadora para las víboras, ¿no? Quiero ligarlo con otro grupo, porque como les digo, pues sí soy obsesionado de las víboras, pero pues me gusta mucho el trabajo de campo. Y aquí en la imagen ustedes tienen fotografías de los árboles más grandes del planeta, uno de los géneros de árboles muy grandes. Estas son las secuoyas gigantes en California. La fotografía que ustedes tienen de aquel lado, esa es una foto tomada, y hay parientes míos, nada más para poner en contexto el tamaño. Y la otra es de la National Geographic. Uno diría que pues estos son de los organismos que menos les afectan los cambios. Son organismos muy longevos que viven más de 100 años, algunos árboles rebasan los miles de años, y uno diría que pues no hay mucho que puedan hacerle las condiciones, lo que nosotros ocasionamos de modificación ambiental. Sin embargo, pues estas son fotos de este año, en ese mismo bosque. Ahí los árboles más grandes, pues los más grandes ya no se quemaron y cayeron, y la idea pues que quiero transferir con esto es que
pues no va a haber, la manera en la que estamos afectando es muy diversa y no hay manera en la que pues, nosotros podamos prevenir muchas extinciones locales. Nosotros, bueno, como especie tenemos décadas debatiendo, todavía hay mucha gente que no cree en el cambio climático, algunos sí lo creen, pero no les conviene a sus intereses políticos y económicos, y mientras nosotros estamos debatiendo si es real, si no es real, si que hay que hacer algo, pues las especies que cohabitan el planeta con nosotros están lidiando con esto, algunas adaptándose, otras encontrando nuevas maneras de reconocerla o de persistir en donde están, pero pues es un problema muy grave. Pues creo que pues, este foro pues, va a permitir que nosotros podamos encontrar pues, una respuesta a por qué la tibieza de nuestra sociedad y de nuestra especie a responder ante este problema. Entonces, pues con esa reflexión los dejo y le paso el micrófono a la siguiente persona. Muchas gracias. Le cedemos la palabra al doctor Efraín. Sí, gracias. Bien, miren, hace rato la doctora que nos antecedía en la conferencia nos decía qué es lo que está pasando en un todo en la troposfera. Entonces, yo quisiera tocar este tema de qué está pasando con la adaptación de los agroecosistemas y qué está pasando con lo que en Aguascalientes pasa con la agricultura. La siguiente. Miren, esta es una paradoja que tenemos en Aguascalientes. Las flechas que van hacia Aguascalientes son lo que importamos de agua. En tecnología, en la ropa que tienes puesta, en los lentes, en el iPhone que traes en la mano, es lo que estamos importando de agua. Las flechas largas, grandes, es lo que estamos exportando de agua. Paradójicamente, vivimos en un lugar sin agua y nos dedicamos a exportar agua. ¿Sí? Y eso, pues hay una forma de medirlo, que son los flujos virtuales, tanto de los productos agrícolas como de los productos industriales. Y hoy aquí nos llama el foco de atención que, bueno, pues los flujos de los productos agrícolas, pecuarios, son mucho más grandes que los flujos industriales. La siguiente. Bien, pues ahí tenemos qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que no estamos haciendo como política pública. Pues tenemos ahí que estamos tratando de hacer los análisis de las cadenas hídricas, tanto a nivel agrícola, pecuario, municipal, ¿sí? El análisis del uso del agua, pero no tenemos aún, y si no alguien que diga aquí del público si lo existe, una línea base. Al gobierno no le ha interesado nunca tener los datos. Podemos hundirnos en las bases de datos de la Secretaría y no tienen datos. Bien, hay que hacer un análisis de esos datos, ver cómo están los flujos internos de agua y externos y después plantearnos objetivos. Que esa sería la política pública real que deberíamos de tener y que no existe. La siguiente. Bien, yo nada más aquí les voy a clavar una espinita. ¿Sí? Estas son los volúmenes de agua irrigados. Vean, la línea roja es el volumen de agua que se irriga por año en los predios que no tienen tecnificación de riego. La línea verde, ¿sí?, es los volúmenes concesionados del uso consentivo del agua que tienen el uso agrícola. Yo me he peleado varias veces con los secretarios de SEDERAE y les digo, mira, das datos de una gran producción, cada año sube la producción agrícola, pero dime, no te alcanza lo concesionado para lo que estás produciendo de agua. Esa es otra realidad. Estamos extrayendo más agua de lo concesionado, aunque ahorita me podría llevar esposado la Comisión Nacional del Agua. Y la línea azul finalmente es lo que sucedería en términos de modelos matemáticos que estamos desarrollando cuando aplicamos sistemas de riego por goteo. Vean las cantidades
en metros cúbicos de agua. La siguiente. Bien, esto es ya la última, bueno, me queda otra, pero la línea azul es la huella hídrica de los sistemas no tecnificados. La huella hídrica azul es la que viene de los pozos, la que viene de los ríos, ¿sí? La línea verde es la huella hídrica verde, que es la lluvia. La línea gris es la huella hídrica gris, que es la contaminación del agua, ¿sí? Imaginemos cómo medir esa agua gris. Bueno, terminamos de trapear la casa, bueno, yo a mí que se me ponen a trapear, y después adiciono agua limpia hasta que el agua de la cubeta quede transparente. Es una gran cantidad de agua para descontaminar lo que contaminamos para producir los alimentos que consumimos. Y finalmente, la línea amarilla sería el punto de referencia, el benchmark, que tendríamos que tener como algo pues sustentable. La siguiente. Y bien, si nosotros analizamos los ciclos de cultivo, vamos a ver que en realidad estamos muy por arriba de lo que usamos de agua con lo que se precipita. Y no quiero hablar, hace ratito decía Joaquín, tenemos una precipitación de 500 y tantos milímetros y un índice de evaporación de más de 1500 sin ondas de calor. Todo lo que regamos evapora. Entonces, nuestros estudios están indicando que precisamente estamos muy por arriba de los puntos de referencia. ¿Sí? La siguiente. Bien, finalmente vamos a ver este mismo panorama, nada más que viéndolo desde el punto de vista de tecnificar los riegos. En todos los años que llevo aquí en Aguascalientes, me han tocado evaluar unos programas gubernamentales donde me piden que mida el impacto de 5,000 tejabanes que pusieron en todo el estado. El impacto es cero. ¿Sí? Hoy en día, de 2 sexenios atrás al presente, cayeron los sistemas de riego por goteo instalados, porque no es prioridad para este gobierno la instalación de riegos. Ahí les dejo la nota de qué es lo que nos va a pasar con el agua cuando sacamos 2,5 litros y se infiltra 1. Realmente, cuando me preguntan, oigan, ¿qué? ¿Algún día estaremos como Nuevo León? Le dije, no, estamos peor que Nuevo León, porque Nuevo León se surte de agua que escurre. Nosotros casi somos una cuenca hidrográfica, casi, no somos, pero es cuanto. Muchísimas gracias. Y continúa el doctor Guillermo. Existen 2 impactos principales de las altas temperaturas y de periodos de sequía en los ecosistemas forestales. Uno es el incremento de la probabilidad de ocurrencia de incendios forestales, y el otro es el estrés hídrico que sufre la vegetación forestal. Observen por unos momentos esta vegetación. Es de la Sierra Fría, aquí en Aguascalientes, una fotografía del año pasado, en junio, y como pueden ver, la apariencia de la vegetación pues no es muy saludable, y sobre todo si observan también el suelo, hay una ausencia de herbáceas y pastos vivos, ¿no? Entonces esto después de un año de sequía, ahorita ya nos vamos recuperando. Bueno, este estrés hídrico predispone a la vegetación forestal, y sobre todo hablando de pinos y otras especies de coníferas, al ataque de un grupo de insectos que se llama insectos descortezadores. Y este grupo es el más importante en los bosques de clima templado del mundo, porque al consumir el floema provocan la muerte del arbolado. Y hay datos históricos que demuestran que hay una asociación de brotes epidémicos de este grupo de insectos
con periodos de sequía pronunciados. Y aquí vemos esta gráfica, donde si ponemos atención, por ejemplo, al año 2000, vemos en la gráfica de arriba un periodo de sequía. La línea punteada es el promedio de precipitación anual y la línea oscura gruesa, pues si sube está arriba del promedio y si baja está abajo del promedio, ¿no? Entonces vemos en este último periodo cómo se incrementa el número de brotes de estos insectos. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, pues porque generalmente el desarrollo de los insectos está asociado con la temperatura. Y aquí vemos cómo, aún en el mes de septiembre de 2023, después de que ya casi termina el periodo de precipitación, aquí en la Sierra empiezan los árboles muertos, que son causados primero por el estrés hídrico y en segundo caso por el grupo de insectos descortezadores. Actualmente, si visitan la sierra, van a encontrar varios puntos de este tipo de ataques, porque los árboles no se recuperan de un año a otro. ¿Y por qué? Porque los insectos, al haber una abundancia de este tipo de árboles, aumentan su posibilidad de reproducción. Por otra parte, como mencioné, el desarrollo mismo de los insectos depende de la temperatura. A diferencia de los humanos, por ejemplo, que tenemos un periodo establecido desde la concepción hasta el nacimiento de un niño o niña, en los insectos el tiempo de reproducción se acelera o se desacelera en función de qué tan frías o qué tan calientes son las temperaturas. Pero por otra parte también hay temperaturas que les ponen un límite, unas temperaturas hacia abajo y otras hacia arriba, y esas son las temperaturas umbrales, que son muy importantes si queremos modelar con precisión el comportamiento de insectos forestales en escenarios de cambio climático. Entonces, las instituciones que se dedican a la investigación debemos de incluir proyectos de investigación básica y aplicada que generen esa información básica que de pronto no existe. Lo que les quiero platicar a nivel local, lo que estamos haciendo particularmente en la Sierra Fría de Aguascalientes, lo estamos haciendo en otros bosques como en Oaxaca o Estado de México, Tlaxcala también, pero quiero darles esta pequeña muestra de lo que se está haciendo para el caso de la Sierra Fría. Tenemos un proyecto de investigación que incluye como objetivos determinar las temperaturas umbrales, los grados día y así como modelar el comportamiento de la especie, en este caso que existe en Aguascalientes, se llama Dendrochilus mexicanus. Y estamos estudiando en campo el ciclo biológico, pero tomando in situ también las temperaturas a cada hora a través de un instrumento que mide las temperaturas, y eso también lo hemos hecho, lo hicimos en condiciones de laboratorio a través de cámaras bioclimáticas. Allí regulamos la temperatura, la humedad relativa, la cantidad de luz, y con eso nosotros medimos, mantenemos condiciones controladas y medimos la cantidad de calor que van acumulando los insectos desde el estado de huevecillo hasta el estado adulto. También, creo que ya no quiere avanzar. Estamos haciendo actualmente bioensayos en los que sometemos a los insectos a temperaturas extremas, tanto hacia abajo como hacia arriba, para encontrar aquellas en las cuales los individuos detienen su desarrollo fisiológico y también aquellas temperaturas donde mueren. Esto es muy importante porque nos va a dar los datos sobre los límites de distribución futura de esta especie en particular. ¿Qué tenemos por lo pronto? Bueno, ya tenemos nuestro primer modelo que nos da en las condiciones de clima presentes cuántas generaciones por año tiene esta especie o podría tener esta especie en diferentes latitudes de México. Y aquí solamente pongo esta imagen para mostrar en el caso de Aguascalientes que con base en los datos de campo y de laboratorio pues presenta este descortezador
de 3 a 4 generaciones por año. Si nos movemos más hacia el norte, por ejemplo en Durango, pues habría como de 2 o 3, ¿no? Entonces solamente es para compartir con ustedes parte de lo que estamos haciendo aquí en el INIFAP, en el campo experimental. Muchas gracias. Y tenemos la última participación del doctor Oscar. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo voy a leer porque soy muy disperso, entonces si no me voy a ir por otros lados. Y bueno, creo que yo soy el raro de esta mesa. Bueno, mi intervención será centrada en el ámbito local, buscando aterrizar las anteriores reflexiones a lo que tiene que ver con la ética ambiental y la participación ciudadana en los conflictos socioambientales a nivel local y la praxis que llevamos a cabo estudiantes y profesores de esta universidad a través de la Clínica de Litigio en Derechos Humanos del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, en colaboración con ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil también de aquí de Aguascalientes. Y en concreto quiero referirme a la cuestión de los cambios de uso de suelo y su impacto en la biodiversidad y el cambio climático, que ya se ha mencionado, que ya lo mencionó la doctora Amparo en su intervención. Y bueno, cuando venía para acá venía pensando un poco qué iba a decirles, ¿no? Y venía escuchando Radio UNAM y justo estaban hablando de que, bueno, se aproxima la conferencia de partes, el COP, del Convenio de Diversidad Biológica, que se va a celebrar en Cali, Colombia, próximamente. De hecho, este mes, en unos días se va a celebrar, y justo venían hablando de esta cuestión del cambio de uso de suelo, ¿no? Y como saben, la COP, pues su objetivo principal es la conservación de la biodiversidad. Bueno, es un organismo de toma de decisiones para la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos biológicos y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. Y este organismo ha enfatizado la estrecha relación entre la pérdida de la biodiversidad y el cambio de uso del suelo que les refería, dado que este último es una de las principales causas de la degradación de los ecosistemas y la pérdida de especies a nivel global, ya que estos cambios de uso del suelo conllevan destrucción de hábitats, fragmentación de ecosistemas, degradación del suelo y desertificación, pérdida de servicios ecosistémicos o ambientales, todo lo cual, como ya hemos visto, está íntimamente relacionado con este fenómeno del cambio climático, ¿no? Y bueno, estos cambios de uso del suelo implican la conversión de zonas boscosas, humedales, desiertos, selvas, etcétera, en grandes proyectos turísticos, de infraestructura, desarrollos inmobiliarios, proyectos extractivos, ¿no?, de hidrocarburos, gas y demás, como bien saben, ¿no? Y bueno, en este sentido, considero que lo que hacemos en la clínica, ¿no?, ligado a esta cuestión de la ética ambiental y la participación, acompañando y en colaboración con distintos sectores ciudadanos, pues está íntimamente vinculado con una apuesta por una ética ambiental que busca reconocer no solo la importancia de la protección de los ecosistemas por los servicios ambientales que prestan a la sociedad y lo que implica en términos de justicia y equidad ambiental, ¿no? También lo que refería la doctora Amparo, ¿no?, cómo los más favorecidos, los más vulnerables, son los que van a recibir los impactos de este cambio climático, que de hecho ya los están recibiendo, ¿no? Y también la equidad intergeneracional, en el sentido de que, bueno, nosotros estamos dejando un planeta degradado totalmente a las generaciones futuras, ¿no? Y lo que tenemos que hacer ya, ¿no?, para revertir este proceso, ¿no? Y nosotros en concreto lo hacemos desde el ámbito jurídico, ¿no?, a través de estrategias político-legales para poder conservar estos ecosistemas, ¿no? Y también en la búsqueda del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho, a partir de nuevos paradigmas filosóficos o de filosofía del derecho que plantean y discuten la idea de los derechos de la naturaleza, que es algo que se está discutiendo en el ámbito jurídico o de filosofía del derecho. De hecho, hace unos días hubo un congreso en Mérida, Yucatán, que trató precisamente sobre los derechos de la naturaleza, ¿no? Y esto también a partir del diálogo con cosmovisiones de pueblos indígenas, ¿no? Incluso hay constituciones latinoamericanas como la ecuatoriana y la boliviana que plantean a la naturaleza como sujeto de derechos, ¿no? Es decir, que la naturaleza tiene derechos, ¿no? Y pues esto abre pues a discusiones también muy interesantes en el ámbito de la filosofía del derecho, es decir, plantearnos si los árboles, los ríos, los humedales, los bosques, los desiertos, etcétera,
son o no titulares de derechos y si es posible establecer relaciones intersubjetivas entre el ser humano y la naturaleza o algunos de sus elementos, ¿no? Como discusión en el ámbito de la filosofía del derecho. Y bueno, me he referido en concreto a esta cuestión de los cambios de uso de suelo, ya que es uno de los principales factores que impulsan la pérdida de biodiversidad a nivel mundial y está estrechamente relacionado con el cambio climático, y porque en la ciudad de Aguascalientes enfrentamos una grave problemática en este sentido, debido a una planeación urbana subsumida a los intereses del sector inmobiliario, que tiende a destruir la ciudad como un bien común social, político y vital, en función de intereses económicos particulares, sin atender el mandato constitucional de proteger y garantizar los derechos fundamentales en interdependencia, como el derecho al agua, el saneamiento, el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la participación en la toma de decisiones en cuestiones ambientales, ¿no? En la misma planeación urbana y sus impactos, ¿no? En la sociedad. Y también no se cumple con la función social y ecológica de la propiedad que se establece en el artículo 27 constitucional, es decir, que la propiedad obliga, no es solo un derecho, sino que también implica respetar determinadas limitaciones en interés de otros, en cuyo favor la función social y ecológica está instituida, ¿no? En pocas palabras, al ser propietario de un bien, de un terreno, de un bosque, por ejemplo, un bosque urbano como es de Apona, no te permite, más bien, tienes ciertas limitaciones en tu propiedad, es decir, no puedes hacer lo que quieras, porque lo que tú hagas con ese lugar va a repercutir en la vida cotidiana de todos, ¿no? En el acceso al agua, en el medio ambiente sano, en el calentamiento global y demás, ¿no? Porque no se puede urbanizar precisamente uno de los sumideros de carbono más importantes que hay dentro de la ciudad de Aguascalientes, ¿no? Y bueno, para terminar, solamente referirme pues a dos casos que estamos acompañando en la clínica jurídica con alumnos y profesores de esta universidad, como les mencioné, y que también tiene que ver con una cuestión transdisciplinaria o interdisciplinaria, como bien refirió la doctora Amparo, es decir, participan no solo estudiantes de Derecho y abogados, sino también biólogos y urbanistas, ¿no? Por lo menos en los casos que hemos llevado hasta ahora, pero la idea es que haya participación de otras disciplinas también en este tipo de asuntos. Y me refiero al caso de la mezquitera de Apona y el caso de Bosque de Cobos, ¿no? Que deben conocer. Ambos son relictos de la vegetación nativa de la región y de suma importancia ecosistémica por los servicios ambientales que prestan a los aguascalentenses. Al ser ambos sumideros de carbono, son zonas de infiltración de agua y de recarga del acuífero, y ambos están en grave peligro debido a la planeación urbana que no atiende a intereses comunes, sino únicamente a intereses particulares ligados al desarrollo inmobiliario, ¿sí? Entonces simplemente termino con alentarlos a que se informen respecto a estos conflictos socioambientales que hay dentro de la ciudad de Aguascalientes y que participen, ¿no? Dando su opinión, informándose respecto a este tipo de temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por tiempos, nos queda tal vez opción a una o dos preguntas del público. ¿Alguien que quiera preguntar? Por favor. Buenas tardes, soy Basilio de Manzanillo. En el año 2000 regresé a Manzanillo, Colima, soy manzanillense, y me encontré mis ambientes costeros y portuarios muy desequilibrados. Después de cursar pues ingeniero arquitecto, ser maestro de ingeniería portuaria aquí en Tampico, hacer el doctorado, la doctora Amparo me recordó a don Ramón Margaret López, cántabro, pleno catalán. Sí, me tocó en esas épocas, del 93 al 99. Y luego me formé, doctor en ciencias del mar, luego me formé en la parte portuaria en la Náutica de Barcelona. Tengo grado de doctor en el civil. Esto me dio una visión para sentarme en Manzanillo, regresar a mi universidad de Colima y ver desde los procesos que se hicieron con Porfirio Díaz del ferrocarril, que prácticamente construyó un dique que empezó a dividir la laguna de Cuyutlán y la de Grado, al tal grado cuando yo llegué, les decía, en el año 2000, lo más profundo era 1,30 m.
Luego pensé, no, pues lo que necesitamos aquí es un puerto. Claro, con un sistema de gestión ambiental portuario, modelo Ecopor, o sea, la formación. Todo el mundo, los compañeros ecólogas, doctores en geología en Alemania, otros acá en Oxford, de veras, en Bélgica. Yo de la política de Cataluña, todos acá, yo digo, miren, necesitamos ahí dragar la laguna con sistemas ecológicos de dragado, abrir un canal más amplio para que haya hidrodinámica, alimentar con organismos marinos, darle vida a la laguna. Ah, ¿cómo crees que te va a dañar? Entonces, fíjense que la vida me llevó que en el año 2006 yo fuera uno de los protagonistas en el capítulo 7 de Proceso del Senado de la mía, de la regasificadora. Y ahí planteo algunas soluciones de que la entrada sea por ventanas, no por tepalcates. Pues miren que ahorita en tepalcates, las protecciones marginales de las obras de protección, las escolleras están dañadísimas. Los moros de escolleras destrozadas, no obstante que les dije yo que miráramos lo que pasaba en las arrogantes. Yo era el único ingeniero portuario, había ingenieros de todo tipo, pero menos portuarios. ¿No me escuchan? Sin embargo, hice los diseños, propuse hacer las propuestas y les dije, hay que entrar por la bahía de Manzanillo. Es una abrigada natural. Claro, se va a invertir más en obras de protección, pero ya no se va a dragar, no vas a tener problemas. Bien, de ahí me llegó en el 2004, 2005 y me entrevistan, pero yo traía la idea de hacer el puerto en el mar. Mi idea era salvar la laguna, no tanto actuar sobre ella. Bueno, y pensé en el dique, en el tema del cambio climático. Entonces, de todo modo, en 2015 presento que rompió las obras del portuarios protegieran de una vez a toda la infraestructura turística, urbana, comercial de Manzanillo. Y empiezo a proyectar un dique, en el cual hay muchas muchos centros de investigaciones, hasta los bancos mundial, Fondo Monetario Internacional, BID, piden proyectos para avalar proyectos de inversión en Manzanillo, tomando en cuenta el cambio climático. Entonces la pregunta es, la visión que ustedes tienen sobre estas expectativas de que a fines de este siglo va a subir el nivel de mar 1,5 metros en esa zona. Hay otros estudios que entre el año 2090 al 2100 va a elevarse a 2 metros 40 centímetros. Manzanillo estamos a 3 metros sobre el nivel del mar y nada más varía 1 metro la marea. Entonces, la marea, entonces con esa elevación de 2,5, Manzanillo va a desaparecer. Entonces, ¿qué piensan de mis expectativas de yo plantear, ya ir pensando, ya no en las lagunas, para no pensando en la cuestión de la biota, la reproducción que se hace en las lagunas, sino hacerlo ya en el mar? Gracias. Mucho gusto. Muy interesante todo esto y tenemos casos así en prácticamente pues muchos de los estados costeros porque está sucediendo eso. La parte de las costas de nuestro país es la que requiere más estudios y además más intervención. En algunos ya ni siquiera son estudios, está claro que cada vez hay cada evento, cada época de huracanes, todo esto va avanzando. Tenemos el ejemplo más reciente de Otis, en donde lo que está muy claro es que la restauración que están haciendo es la restauración de la vulnerabilidad, porque va a estar peor la próxima vez con lo que están haciendo, porque lo único que están haciendo es en el mismo lugar, como si no existiera el cambio climático, como si no fuera eso a repetirse, como si no fueran creciendo los impactos. Y cuando se podrían buscar soluciones mucho más amplias, y en esto lo que hablaban de la parte ética, jurídica, es importantísimo. Digo que todo se puede aplicar a cambio climático. Las disciplinas se necesitan todas, porque necesitamos repensar el mundo, incluyendo sus reglas, las normas, las construcciones. Y lo que podría hacerse es que en lugar de concentrarse todos en Acapulco, en ver cómo le hacen para volver a construir ahí, podrían ver cómo en el resto del estado hacen condiciones para que la gente no tenga que ir a Acapulco porque no hay trabajo en sus poblados, y hacer
un mayor desarrollo de ecoturismo, de otro tipo de actividades que hagan que se pueda ordenar territorialmente diferente. Aquí en todas las costas necesitamos un replanteamiento del ordenamiento territorial y del ordenamiento ecológico, la restauración de los manglares, por ejemplo, que urge muchísimo, y bueno, y tener en cuenta cuáles son las proyecciones y en qué casos se puede hacer. Conozco muy bien Manzanillo, yo llevo mucho ahí de chica, me parece que se pueden hacer muchísimas cosas, pero como en todo el país, pero necesitamos hacerlo de manera organizada e involucrar a todas las instituciones, sector privado, sector público, que puedan hacer algo para parar esto. Entonces, bueno, nada más decir que es muy interesante y que efectivamente hay mucho que hacer. Yo solamente quisiera agregar precisamente a todo esto el que no que la cuestión urbanística realmente sea bien pensada, porque precisamente también pasa en las costas que están destruyendo todas las pequeñas montañas o montañas que hay, y entonces, ¿qué está sucediendo? Eso está permitiendo que entre el oleaje más fuerte, que el viento entre como en cualquier planicie, y entonces esté causando más daños. Entonces yo creo que entre más se trabaje en los diferentes órdenes de gobierno junto y las instituciones de educación, creo que sería una manera de poder mitigar todos estos efectos y que la población precisamente no sea tan vulnerable a todos estos impactos que se tienen por la naturaleza. La naturaleza es así, punto. Entonces no estar tan vulnerables, ¿no? Y también en cuestión de género, porque muchas veces no se toca la cuestión de género cuando la mujer y los niños y las personas mayores son las más afectadas en cualquiera de estos eventos. Muchísimas gracias. Bueno, por tiempos, ahorita voy a decir las palabras de cierre y después vamos el maestro Humberto va a proporcionar los reconocimientos a todos los panelistas. Y quiero recordar unas características simplemente antes de cerrar, que el día 24 es el 24 de octubre, Día Internacional contra el Cambio Climático. Entonces, estamos ya a la siguiente semana, a unos días de ese Día Internacional, y hagamos eco, es una de las partes fundamentales. Entonces, bueno, quiero agradecer a los panelistas, a la doctora Amparo, la doctora Elsa Marcela, el doctor Joaquín, el doctor Jesús, el doctor Efraín, el doctor Guillermo, el doctor Oscar, muchas gracias por su participación. Y gracias inclusive a los asistentes, investigadores, también invitados que vienen en este evento. Es enriquecedor, en este caso el diálogo sobre el cambio climático. Nos han tocado temas cruciales que nos afectan a todos, y principalmente desde la gestión de recursos no renovables, la protección de nuestras fuentes de agua, hasta la importancia de la resiliencia de nuestras comunidades y ecosistemas. Inclusive un detalle muy importante es ese gusano que ahorita se firmó también un convenio para evaluar el gusano descortezador, cómo tratar de erradicarlo para acabar con esa muerte de pinos y de árboles fuertes en la Sierra Fría. Entonces es parte de lo que estamos buscando. Entonces dentro de lo que me conlleva al contexto de cierre, que es simplemente una parte fundamental, agradecer también a los que estuvieron realizando el comité en este panel de cambio climático, a las autoridades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y bueno, las soluciones que se puedan dar creo que va a ser de todos nosotros, en conjunto, de la sociedad y de un mundo que reflexionemos más. Ciertamente los jóvenes de manera actual están siendo los más preocupados, porque muchos de nosotros que ya tenemos 30 años en la docencia, en la investigación, y que ya vamos más adelante, decimos, bueno, tal vez ya no nos va a tocar verlo, pero los jóvenes están preocupados porque es su futuro. Entonces esperamos que esto nos aqueje a todos y propongamos buenos propósitos. Gracias a todos y les doy la palabra a maestro Humberto. Agradecemos al doctor Alejandro por su apoyo en la moderación de este evento, y me permito leer los reconocimientos que se entregarán a nuestros participantes. La Universidad Autónoma de Aguascalientes otorga el presente reconocimiento
a la doctora María Amparo Martínez Arroyo por haber participado en el panel Sustentabilidad y Cambio Climático, en el marco del segundo Congreso Internacional Multidisciplinario de la Divulgación Científica Serum en Proferre, Aguascalientes, a 17 de octubre de 2024. Firman el doctor Francisco Javier Pedrosa Cabrera, director general de investigación y posgrado, y la doctora en administración Sana Yesenia Pinzón Castro, rectora de esta casa de estudios. Entregamos a la doctora María Amparo Martínez Arroyo. Con el mismo texto, pero este es para la doctora Elsa Marcela Ramírez López. El doctor Joaquín Sosa Ramírez. El doctor José Jesús Higuera Rodríguez. El doctor Efraín Islas Ojeda. El doctor Guillermo Sánchez Martínez. El doctor Óscar de la Torre Lara. Asimismo se extiende uno por la moderación al doctor Alejandro Padilla Díaz. Les agradecemos por habernos acompañado en este panel, ya sea de manera presencial en este auditorio o bien a través de la página de Facebook. Los invitamos a que nos acompañen el día de mañana a las 12 del mediodía en la conferencia que tendremos, que es Galileo y el reloj de péndulo, la paradoja de la innovación y la investigación científica. Así que los esperamos mañana a las 12 del mediodía en este espacio, y a las 13 horas tendrá lugar la ceremonia de clausura de este evento. Que tengan muy buena tarde.